Me follé a Marcos en el asiento trasero de nuestro coche familiar. El mismo coche donde llevamos a los niños al colegio. El mismo donde Diego y yo discutimos sobre si comprar lavavajillas nuevo o no. Lo hicimos con las mochilas de los críos tiradas en el suelo y el paquete de zumos aún en la bolsa del supermercado. No fue romántico. Fue urgente, sucio y completamente planeado. Sé cómo suena. No soy idiota. Pero fue en ese momento, con la camiseta medio arrancada y el cinturón de seguridad clavándome el muslo, cuando entendí que algo dentro de mí ya estaba roto. No fue culpa de Marcos. No fue culpa de Diego. Fui yo. Y también fui la que no lo detuvo. Todo empezó 2 semanas antes, en la puerta del colegio. Marcos es el padre de Lucía, una niña de la clase de mi hijo menor. Lo había visto 1000 veces, con su barba mal cuidada, siempre con prisa, siempre con la camisa mal metida por dentro. Hasta que un martes por la mañana, mientras llovía y los niños corrían hacia la entrada, me dijo algo estúpido. Algo del tipo, vas a resfriarte con esa chaqueta tan fina. Yo me reí. No por la frase, sino porque hacía tiempo que nadie me decía algo que no fuera has firmado la agenda, o queda arroz. Ese día no pasó nada. Pero al día siguiente me trajo un café. Para el resfriado. Y ahí empezó todo. No hubo flirteo, ni mensajes. Fue algo casi primitivo. Cada vez que lo veía, era como si mi cuerpo se activara sin permiso. Yo, que siempre fui racional, madre organizada, esposa fiel, la que planifica las vacaciones con 6 meses de antelación, de repente me convertí en una versión de mí misma que no reconocía. No había ningún vacío en mi matrimonio. Diego era bueno conmigo. Buen padre. Buen marido. Pero ahí estaba yo, dejando que otro hombre me empujara contra la puerta trasera de un coche mientras afuera llovía y los niños hacían dibujos de colores en el aula. Lo que no sabía en ese momento, lo que no podía ni imaginar, es que Diego ya lo sabía. No lo del coche, ni lo de Marcos en concreto. Pero sabía algo. Y en silencio, había empezado su propia venganza. Esto no es solo una historia de una infidelidad. Es una historia de 2 personas que se convirtieron en extraños bajo el mismo techo. Y de cómo uno de ellos decidió contraatacar. Y lo hizo de una forma que jamás olvidaré. La primera señal de que Diego lo sabía no fue un grito, ni una pregunta, ni una escena. Fue el desayuno. Un miércoles cualquiera, sin motivo especial, se levantó antes que yo, preparó café, tostadas, y dejó la mesa puesta. Llevábamos meses desayunando a contrarreloj, cada uno por su lado, y de repente me lo encuentro así, con el delantal ridículo que siempre usaba para cocinar los domingos, apoyado en la encimera como si todo fuera normal. Ni una mueca, ni un reproche, ni una mirada diferente. Y sin embargo, algo en su forma de estar ahí me puso en alerta. Era demasiado tranquilo. Como si estuviera observando sin que se notara. Como si supiera exactamente qué esperar de mí y solo estuviera esperando que yo confirmara sus sospechas. Hoy no tienes guardia, ¿no? Me dijo sin dejar de remover el café. No, hoy salgo a las 2, contesté intentando sonar normal. ¿Y luego? Nada. Iré a por los niños, como siempre. Vale. Eso fue todo. 3 frases, ninguna acusación, ninguna trampa, pero fue suficiente para que me sintiera desnuda. Me fui al trabajo con una presión en el pecho que no sabía si venía del miedo, de la culpa, o de ambas cosas mezcladas. Durante el turno, revisé mis gestos, mis mensajes, mis rutinas. No había dejado pruebas, al menos no visibles. Todo había sido rápido, espontáneo, sin planificación. Y sin embargo, él lo sabía. Lo sentía. Lo veía en su forma de mirarme,
como si estuviera repasando mentalmente un puzzle donde solo le faltaba la última pieza. Durante los días siguientes, Diego se volvió aún más amable, más detallista. Hacía la cena sin que yo lo pidiera, ayudaba a los niños con los deberes, incluso me dejaba espacio cuando yo decía que estaba cansada. No me preguntaba nada, no me presionaba. Pero lo sentía cerca. Demasiado cerca. Empecé a dormir peor, a responder con más brusquedad a cosas que antes me daban igual. Cada noche, al acostarnos, me giraba hacia el otro lado fingiendo estar agotada, y cada mañana me despertaba antes que él, temiendo que esa fuera la mañana en la que dijera lo que yo ya sabía que sabía. Una noche, después de cenar, puso una película cualquiera en la televisión y me llamó al sofá. Me senté a su lado con la tensión de quien espera una sentencia. Me rodeó con el brazo como si todo fuera igual que siempre. Yo no podía ni moverme. ¿Todo bien en el trabajo?, me preguntó. Sí, lo de siempre. ¿Y en el cole? ¿Con las otras madres? También. ¿Y con Marcos? No sé cómo lo dijo tan calmado, sin levantar la voz, sin mirar siquiera la pantalla. Me giré hacia él, buscando un gesto, un tono, algo que me indicara si lo decía al azar o si ya tenía toda la información. Pero su cara era una máscara. Tranquilo, sereno, sin agresividad. Yo tardé demasiado en responder. Marcos. ¿Qué pasa con él? Nada. Solo preguntaba. Se te queda mirando mucho cuando estáis en la puerta del cole. El otro día le vi. Ese día. Claro. La mañana siguiente a lo del coche, cuando salí tarde y me encontré a Diego en la cocina, diciendo que había dejado a los niños él. Lo justificó diciendo que tenía que pasar por la farmacia, pero ahora todo tenía más sentido. Había ido al colegio porque sospechaba. Había ido para vernos. Para confirmar. No dije nada. Me limité a fingir que no entendía de qué hablaba, que era una tontería. Que Marcos me caía normal, como cualquier padre más. Que si acaso me saludaba más de la cuenta, no era asunto mío. Diego asintió, como si creyera todo. No insistió. Pero después de esa conversación, las cosas cambiaron. Empezó a ir al colegio más veces. Con cualquier excusa, que si estaba cerca, que si había terminado antes de trabajar, que si quería pasar más tiempo con los niños. Y cada vez que iba, se quedaba hablando con otras madres, con otros padres. Y cuando Marcos aparecía, se limitaba a mirarlo desde lejos, sin sonreír, sin acercarse, como si supiera exactamente quién era y no necesitara presentaciones. Una tarde, mientras yo hablaba con otra madre, lo vi acercarse a Marcos. No oí la conversación, pero vi cómo lo saludaba con un apretón de manos largo, demasiado firme. Vi cómo Marcos sonreía, incómodo, y Diego le sostenía la mirada sin parpadear. Fue una escena rápida, pero dejó claro que Diego no necesitaba palabras. Ya había visto suficiente. Ya había entendido todo. Esa noche no dormí. Me levanté 3 veces a beber agua, a mirar por la ventana, a buscar en mi cabeza una forma de arreglar algo que ni siquiera había tenido tiempo de pensar bien. Me había dejado llevar, me había lanzado al vacío sin pensar en las consecuencias, y ahora todo estaba cayendo sobre mí. A la mañana siguiente, en el desayuno, Diego dejó una hoja doblada sobre mi plato. Era un formulario de solicitud para un campamento de verano para los niños. Nada más. Ni una nota, ni una frase. Solo el papel. Pero detrás de ese gesto había algo más. Una advertencia. Un mensaje silencioso. Esto sigue adelante, pero yo mando ahora. Había tomado el control sin levantar la voz, sin hacer un solo reproche. Y en ese momento entendí que no solo sabía todo. También había empezado a moverse.
Yo había traicionado. Él estaba planeando su respuesta. Y no tenía ni idea de lo que se venía. No fue una pelea como las que ves en las películas ni un grito desesperado en mitad de la noche. No rompimos platos ni hubo portazos. Fue una conversación en el salón, sentados frente a frente, con los niños ya dormidos y la televisión apagada. Yo estaba en pijama, descalza, con el pelo todavía húmedo de la ducha, y Diego llevaba la misma camiseta gris con la que solía dormir los fines de semana. El ambiente era tan normal que dolía. Él tenía las manos cruzadas sobre las rodillas y una expresión seca, sin emoción. Cuando me dijo que teníamos que hablar, lo hizo con un tono plano, sin dejar lugar a excusas. Asentí sin decir palabra y me senté en el sofá, sabiendo que no había manera de esquivar lo que venía. No voy a dar vueltas, empezó sin mirarme directamente. Sé que te acostaste con él. No quiero que me lo niegues porque lo he confirmado. Solo quiero que lo sepas. Me quedé inmóvil, como si mi cuerpo esperara que alguien lo activara. No pregunté cómo lo supo, no dije que era mentira, ni intenté justificarme. Había algo en su forma de hablar que no dejaba espacio a las mentiras. Lo que me salió fue una frase absurda que ahora ni siquiera entiendo por qué dije. No fue planeado. Diego soltó una risa irónica, una sola, seca, que duró menos de un segundo. ¿Y eso qué cambia? Tenía razón. No cambiaba nada. Había sido una decisión mía, hecha con conciencia, aunque disfrazada de impulso. Intenté explicarme, aunque sabía que sonaba patético. Llevaba tiempo sintiéndome como si no existiera. Como si fuera solo la madre, la que cocina, la que limpia, la que organiza todo. Y tu solución fue tirarte a un padre del colegio, interrumpió sin subir el tono, pero con los ojos clavados en mí como si fuera una sentencia. No me dejaba espacio para llorar ni para victimizarme. No lo planeé. No fue algo racional. Fue una forma de escapar. Ni siquiera lo entiendo bien, insistí, aunque sabía que cuanto más hablaba, más inútil era todo. No quiero entenderlo. Ya he pasado la fase de entenderlo. Solo quiero que lo digas, que no te escondas. Sí, me acosté con él. Nunca había dicho esa frase en voz alta. Sonó vulgar, simple, casi clínica. Ni siquiera yo sabía cómo era capaz de pronunciarla. Diego no reaccionó. Se quedó en silencio unos segundos más, como si necesitara comprobar que lo había escuchado bien. ¿Cuántas veces? Una. ¿Y si te creyera? Me lanzó la pregunta como quien lanza una moneda al aire. Es la verdad. No tienes ni idea de lo que es la verdad ahora mismo, me respondió sin gritar, pero con la frialdad de quien ya ha tomado una decisión. Yo sabía que no iba a ablandarse, que no iba a rogarme explicaciones. Esa parte se la había saltado. No fue contra ti, intenté decir, aún sin saber muy bien qué pretendía con eso. Fue algo mío, algo que venía de antes, algo que no supe manejar. Claro, como si yo fuera un espectador de tu vida. Me levanté del sofá. No podía seguir mirándolo sentado ahí, tan firme, tan distinto al hombre que me dejaba una taza de café caliente en las mañanas. Caminé por el salón, nerviosa, buscando una forma de reparar lo que ya estaba roto. Lo observé con desesperación, esperando alguna señal de que no todo estaba perdido, pero él no se movía, como si su calma fuera más violenta que cualquier grito. Diego, por favor. No sé qué quieres que diga. No quiero que digas nada. Solo quiero que sepas que esto ya tiene consecuencias. No ahora, no en este minuto, pero ya están en marcha. ¿Qué significa eso? Significa que no confío en ti, que no creo nada de lo que digas y que estoy pensando muy bien cómo seguir con esto. No por ti, sino por mí y por los niños. Y cuando tenga claro lo que voy a hacer,
Te lo diré. Hasta entonces, vamos a hacer como si no hubiera pasado nada. ¿Vas a castigarme con silencio? No, no te voy a castigar. No me interesa. Simplemente no pienso perder el control por algo que ya no tiene arreglo. Pero no te confundas. Esto va a doler. Solo que no hoy. No supe qué responder. Me quedé de pie, como si esperara una orden, una decisión inmediata. Pero Diego no me dio nada. Ni una fecha, ni un ultimátum. Me dejó con la incertidumbre más cruel, la de no saber qué día exacto iba a derrumbarse todo. Y esa noche dormimos en la misma cama, en la misma casa, como si nada hubiera pasado. Solo que ahora, él dormía tranquilo y yo no. Al principio pensé que su amenaza era solo una forma de imponer respeto, algo que se diría en caliente pero que se iría diluyendo con los días. Diego no era una persona vengativa, nunca lo había sido. Siempre había resuelto las cosas hablando, incluso cuando discutíamos fuerte, incluso cuando pasamos por crisis económicas o problemas familiares. Por eso me confié. Me aferré a esa imagen suya que yo misma había moldeado durante años, la del marido paciente, el padre dedicado, el hombre que no sabía jugar sucio. Pero esta vez me equivoqué. Él no gritó, no rompió nada, no me echó de casa. Lo que hizo fue mucho peor. Lo hizo con tiempo, con frialdad, y con una precisión que me dejó completamente desarmada. Una semana después de nuestra conversación en el salón, noté que empezó a cambiar rutinas pequeñas. Ya no dejaba su ropa sucia en el cesto, no dejaba las llaves en el cuenco de la entrada, no preparaba café por las mañanas. Pero no me hablaba mal, no me ignoraba. Simplemente empezó a actuar como si no viviera aquí. Un sábado por la tarde desapareció sin decir a dónde iba, y no volvió hasta medianoche. Cuando le pregunté, me respondió con la misma calma de siempre. No te preocupes, estaba ocupado. Ya te irás enterando. La frase me dejó helada. Fue la primera vez que sentí que estaba fuera de control, como si ya no supiera qué estaba pasando realmente en mi casa. En los días siguientes, su actitud fue todavía más calculada. Empezó a usar una carpeta en su portátil que antes no existía, a hacer llamadas desde el coche con las ventanillas subidas, a pasar más tiempo fuera de casa de lo habitual. No me daba explicaciones, pero no tenía una actitud agresiva. Era como si estuviera ejecutando algo que ya tenía definido. Entonces me llegó el primer golpe. Un martes, al recoger a los niños en el colegio, noté miradas raras de algunas madres. Dos se acercaron a hablarme con una amabilidad forzada, con esa sonrisa incómoda que se pone cuando uno sabe algo que no debería. Al llegar a casa, uno de los niños me dio una hoja de papel que Diego había metido en su mochila, pensando que era un dibujo o una nota. Era una fotocopia. No era una amenaza ni una advertencia, era algo mucho más directo, una lista detallada de movimientos bancarios con mi nombre, algunos realizados con la tarjeta secundaria que compartíamos, otros con cargos extraños que yo nunca había notado. En la parte de abajo, una anotación escrita a mano, te dije que tendría consecuencias. Lo enfrenté esa noche en la cocina, mientras él cortaba cebolla para la cena como si nada pasara. ¿Qué es esto?, pregunté dejando la hoja sobre la encimera. Documentación. Estoy preparando las cosas. Solo quería que supieras que tengo todo controlado, incluyendo tus gastos desde hace 6 meses. ¿Me estás espiando? No. Estoy protegiéndome. Estoy reuniendo todo lo que necesito. Esto es solo una parte. ¿Una parte de qué? Del paquete completo. Bancos, testigos, fechas, registros. Voy a dejarte sin espacio para moverte. No quiero destruirte, pero voy a asegurarme de que no tengas poder sobre nada que no te ganaste. Ni sobre los niños, ni sobre la casa, ni sobre lo que construimos juntos.
Vas a quedarte con lo que te corresponde, nada. Esa noche no cené. Me encerré en el baño y me senté en el suelo, intentando entender en qué momento había pasado de ser infiel a convertirme en una persona que estaba siendo tratada como una amenaza legal. Diego no estaba herido, no estaba buscando justicia emocional, estaba organizando mi eliminación de su vida de la manera más calculada posible. No le bastaba con irse. Quería dejar todo cerrado, con documentos, con pruebas, con testigos. Y yo no tenía nada. Ni un plan, ni defensa. Él tenía el control absoluto. Durante los días siguientes, recibí otros golpes. La empresa de su cuñado, con la que habíamos trabajado juntos en un pequeño proyecto hace años, me envió una carta formal reclamando una deuda por un trabajo no justificado. Nunca habíamos firmado nada legal, era solo un favor familiar, pero la carta estaba registrada. Cuando pregunté a Diego, me dijo que solo había enviado los documentos que tenía en casa. Luego, la madre de uno de los compañeros de mi hijo me dijo, sin filtro, que le daba pena todo lo que estaba pasando. No entendía a qué se refería hasta que me enseñó un mensaje reenviado, donde se hablaba de mí, de Marcos, del coche, con detalles que solo Diego podía haber conocido. Él no solo estaba preparando su venganza legal. Había empezado una venganza social, silenciosa, efectiva. Estaba destrozando mi reputación en los círculos pequeños donde más dolía, madres del colegio, familia extendida, conocidos de toda la vida. Lo peor fue cuando me llegó una notificación del registro de la propiedad. Diego había cambiado el titular del coche familiar y de un pequeño apartamento que habíamos comprado juntos como inversión. Todo con documentos antiguos, con papeles que yo había firmado sin prestar atención. Legalmente, todo estaba en regla. Él no solo me había adelantado, me había borrado del tablero sin que yo pudiera reaccionar. Esa noche, por primera vez, sentí miedo real. No de que me dejara, no de perderlo, sino de quedarme sola en el sentido más literal, sin casa, sin apoyo, sin control. Me había convertido en una invitada en mi propia vida. Una semana después de recibir la notificación del registro, cuando ya todo lo que era mío había dejado de serlo sin que yo tuviera opción a defenderme, fue él quien pidió hablar. No lo hizo con rabia ni con desprecio. Lo dijo en voz baja, en la cocina, mientras guardaba los platos de lavavajillas. Yo estaba sentada en la mesa sin saber qué esperar, con la espalda tensa, los brazos cruzados y el estómago revuelto como si supiera que no me iba a gustar lo que venía. Diego se sentó frente a mí, con una carpeta negra en la mano que apoyó sobre la mesa sin abrir. Me miró fijo. Sus ojos ya no eran los de antes, no porque estuviera enfadado, sino porque ya no había nada dentro. Era la mirada de alguien que ya no sentía nada por ti, de alguien que solo quiere cerrar un capítulo que le resulta incómodo y pesado. No vamos a seguir, empezó, sin rodeos. Lo he pensado bien, ya no hay nada que salvar. No te odio, pero no puedo estar con alguien a quien ya no respeto. No intenté frenarlo, ni rogarle. Había estado esperando ese momento desde hacía días. Sabía que llegaría. Lo que no sabía era si quería que llegara o no. En silencio, asentí, esperando a que continuara. Lo hizo, pero no con palabras vacías. Todo lo que dijo venía cargado con decisiones claras, consecuencias precisas. Los niños se quedan conmigo. Ya he hablado con un abogado, y no estoy pidiendo la custodia completa por venganza. Lo hago porque he sido yo quien los ha criado los últimos años, quien he estado ahí día tras día. No voy a impedir que los veas, no quiero eso. Pero quiero que entiendas que tú vas a tener que reconstruir tu lugar en sus vidas. No vas a tener derecho automático a nada. Tendrás visitas, y si demuestras que puedes ser estable, podremos renegociarlo. Quise responder, pero no tenía nada sólido que decir. Había sido él quien los vestía, los llevaba al cole,
los ayudaba con los deberes. Yo había estado presente, pero más preocupada por sentirme viva que por estar disponible para ellos. Ahora me estaba pasando factura. La casa también se queda como está. No tienes nada a tu nombre. Todo está en orden legal. No quiero dejarte en la calle, así que he hablado con mi madre. Puedes quedarte un tiempo en su piso vacío, el de la playa. No es un castigo, es solo la solución práctica más razonable. ¿Y el trabajo? Pregunté con la voz tan baja que apenas se oía. El tuyo sigue siendo tuyo. No me meto en eso. Lo que ganes es tu asunto. Solo no esperes que sigamos compartiendo gastos o cuentas. En cuanto firmemos todo, se acaba cualquier vínculo económico. He cancelado las tarjetas conjuntas. Ya lo sabes. ¿Y esto? Señalé la carpeta negra que todavía no había abierto. Aquí tienes copias de todo lo que se va a presentar. Acuerdos, movimientos bancarios, documentos del abogado, y un resumen de la situación. No quiero que digas que no tuviste acceso a la información. Vas a tener tiempo de leerlo todo. No hay sorpresas. Solo hechos. La carpeta estaba perfectamente ordenada. Cada página llevaba notas, fechas, marcas en rojo donde se señalaban cosas importantes. No era una amenaza, era una notificación oficial por parte de alguien que ya no tenía ninguna emoción hacia mí. Había hecho todo desde la lógica, con la misma meticulosidad con la que antes organizaba los viajes familiares o las reuniones escolares. Me sorprendía que no hubiera perdido la calma en ningún momento, que no me hubiera gritado ni una sola vez, que no hubiera insultado ni buscado venganza emocional. Eso dolía más. Porque dejaba claro que ya no le importaba nada de lo que yo sintiera. Había aceptado mi traición como un hecho, y ahora estaba cerrando el capítulo con la frialdad de quien simplemente firma un contrato más. ¿Y tú? Pregunté, sin saber bien qué quería saber. Yo voy a estar bien. No es el fin del mundo para mí. Lo único que me dolió fue ver que fuiste capaz de romper todo por algo tan mediocre. Ni siquiera fue una historia de amor, fue un impulso mal gestionado. Y eso es lo que más me cuesta perdonar. Que no haya habido nada valioso detrás. Que lo hicieras sin pensar en las consecuencias, ni para ti, ni para nosotros, ni para los niños. No quiero perderlo todo, confesé sin disimular el temblor en mi voz. No quiero que esto acabe así. Ya lo perdiste. Solo que te estás enterando ahora. Hubo un silencio largo después de esa frase. Me costó respirar, me dolía el pecho, pero no podía llorar. Ya no era tristeza lo que sentía. Era vacío. Era asumir que lo había arruinado todo y que no tenía nada a lo que agarrarme. Él ya no era mi esposo, ni siquiera era mi aliado. Era alguien que me estaba informando, con respeto pero sin cariño, que nuestra historia había terminado. Y que él se estaba quedando con todo lo que habíamos construido porque había sido el único que lo había cuidado. No dije nada más. Él se levantó, guardó los platos que había lavado y salió de la cocina sin mirar atrás. Me quedé sola con la carpeta frente a mí, las manos sobre la mesa, el estómago revuelto y la sensación de que acababa de firmarse el final de mi vida anterior sin que nadie necesitara pedirme mi firma. Pasaron 3 semanas desde aquella conversación final en la cocina. Me mudé al piso de su madre sin que nadie me ayudara, cargando cajas en el maletero de un coche que ya no era mío, durmiendo en un colchón prestado, despertando cada mañana sin una rutina definida, sin los niños cerca, sin nadie que me hablara más de lo necesario. No me bloqueó de ningún sitio, pero tampoco me escribió ni una sola vez. Respondía con frases cortas cuando preguntaba por los horarios de los niños o si podía verlos el fin de semana, pero todo lo que recibía eran respuestas prácticas. Sin preguntas, sin comentarios.
Era como hablar con alguien que trabajaba en una oficina de atención al cliente. Lo justo, lo mínimo, lo necesario. Los niños al principio no entendían del todo, pero tampoco preguntaban mucho. La mayor fue la más seca. Me abrazó por compromiso cuando la fui a buscar por primera vez en el parque, me saludó sin entusiasmo y durante el camino apenas habló. El pequeño, en cambio, me miraba como si no supiera si estaba haciendo algo mal al querer abrazarme. Les compré helado, intenté fingir normalidad, pero todo estaba envuelto en una incomodidad que no se podía tapar con regalos ni con chistes malos. Sabían que algo grave había pasado. Y sabían, sin que nadie se los dijera, que yo era la culpable. Las semanas siguientes fueron iguales. Trabajo, silencio, intentos de conectar con mis hijos, respuestas medidas de Diego, y muchas horas sola en un piso pequeño, lleno de muebles viejos y con una conexión a internet que fallaba cada tanto. Tenía tiempo para pensar, pero no me servía de mucho. Pensar no me devolvía lo que había perdido. No me devolvía su confianza, ni la cercanía de mis hijos, ni esa vida estable que ya no valoraba cuando la tenía. Pensar solo servía para revisar errores que ya no se podían corregir. Lo único que podía hacer era asumir lo que había causado y, si tenía suerte, aprender algo de todo esto. No intenté volver con Marcos. No porque me lo prohibiera Diego, ni por miedo al que dirán. No volví porque me di cuenta de que no había nada ahí. Fue una distracción. Una forma de escaparme de mí misma. No había amor, ni futuro. Era solo una parte de todo lo que hice mal. Ni siquiera volví a escribirle. Tampoco me escribió él. Supongo que lo nuestro era tan irrelevante para él como ahora lo era para mí. Diego cumplió todo lo que había dicho. Me quitó todo sin levantar la voz, sin atacar, sin exponerse. Mantuvo su imagen, su rutina, su fuerza. No sé cómo lo hizo. Yo no habría podido. Yo me habría derrumbado. Él no. Me borró con una calma que dolía más que cualquier venganza agresiva. Y lo entendí. Yo me lo busqué. Pensaba que podía hacer lo que quisiera y que él iba a perdonarlo todo porque me quería, porque habíamos compartido años, hijos, cama, planes. Me equivoqué. Nadie está obligado a perdonar lo imperdonable. Nadie está obligado a querer para siempre. Cuando firmamos los papeles de la separación oficial, fue en una sala pequeña del despacho del abogado. Él llegó 5 minutos antes, se sentó sin mirarme y firmó en silencio. Yo hice lo mismo. No hubo pelea, ni insultos, ni reproches. Solo papeles y firmas. Cuando salimos, me acompañó hasta la puerta del edificio y me dijo una sola frase. No me alegra que esto haya pasado, pero no me arrepiento de cómo lo manejé. Asentí. No podía decir nada más. Tenía razón. Ahora vivo sola, en un piso alquilado que pude conseguir con la ayuda de mi hermana. Veo a los niños los fines de semana alternos. A veces se quedan a dormir, otras veces no quieren. Estoy yendo a terapia, no porque crea que me va a salvar, sino porque necesito entender cómo llegué a convertirme en alguien que fue capaz de tirar toda su vida por algo tan insignificante. No es una historia de redención. No voy a decir que ahora soy mejor persona. Solo puedo decir que me estoy esforzando en no seguir siendo la misma de antes. Lo que aprendí no es bonito ni motivador. Aprendí que las decisiones estúpidas se pagan. Que nadie te debe segundas oportunidades. Que puedes amar a tus hijos con toda el alma y aún así lastimarlos. Que una traición no se borra con una disculpa. Que a veces lo pierdes todo y no hay marcha atrás. Diego no volvió a tener pareja, o al menos no que yo sepa. Lo veo a veces en los actos escolares, siempre con la misma cara tranquila, hablando con otros padres, ocupado con los niños, centrado en su vida. Yo llego,
saludo, y me quedo en un rincón. Ya no soy parte de su mundo. Solo soy alguien que estuvo ahí y que ya no está. Y eso es lo que soy ahora. Alguien que estuvo. Alguien que perdió.